Hola, somos estudiantes de primer semestre de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo y a continuación vamos a sustentar nuestra revista cultural en la materia Bases Socioculturales. Hicimos un trabajo colaborativo en esta fase anterior sobre la cultura japonesa. Por eso a continuación vamos a exponer sobre los aspectos materiales e inmateriales, las características del lenguaje, los mecanismos de control social y la identidad de su cultura y al final la religión y supersticiones de la cultura japonesa. Disfruten toda esta información. Adelante, Eliana, con los aspectos materiales e inmateriales de nuestra cultura japonesa. Con respecto a los aspectos materiales e inmateriales de Japón, lo que más me llamó la atención fue la importancia de un papel que dura 1000 años y fue declarado por sus técnicas de elaboración del washi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2014 por la UNESCO. Este papel es artesanal y se elabora con fibras de arbustos locales como la corteza interior del árbol de kanji. Tenemos algunos aspectos materiales de la cultura japonesa, como los monumentos budistas, monumentos históricos de la antigua Kioto, aldeas históricas de Gokakama, conmemoración de la paz de Hiroshima, santuario sintoísta de Hitsushima, monumentos históricos de la antigua Nara, santuarios y templos de Kyoko, y muchos más, porque realmente esta cultura es bastante amplia. También algunos aspectos inmateriales como los teatros de marionetas, que son muy importantes en lo social en Japón. Una serie de danzas ejecutadas por bailarines enmascarados al son de tambores, símbolos y flautas que se realiza un festival en un santuario, se llama el Kagura de Hayanichi. En la península de Noto también hay un ritual agrario que se celebra 2 veces al año, plantaciones del arroz, 9 danzas sagradas que tienen lugar el 2 de enero en el santuario de Dainichido, y otros más que realmente son bastantes. Como le decía, la cultura es bastante amplia en este sentido. Hay una festividad también de Hoshishima que tiene lugar en la víspera de Año Nuevo, en la isla de Shohikoki, situada en el sudeste del archipiélago japonés. Continúa mi compañera con más información. Gracias, Eliana. Bueno, les voy a hablar sobre las características del lenguaje como tal en la cultura japonesa. Y digamos lo que más me llamó la atención, aparte pues de que el idioma principal para ellos es el japonés, 99% de la población lo habla, existen varios idiomas adicionales. Está el idioma Ainu, que pues habla una pequeña población, una parte de abajo de Japón, que es como una tribu que vive en ese sector y maneja su idioma, igual que el idioma Oroka. Adicionalmente a eso me llama la atención que Japón, siendo un país tan desarrollado, maneja y habla diferentes idiomas, como el francés, como el italiano, como el coreano, y eso se debe al mercadeo que tienen ellos. Adicionalmente a eso, también es importante señalar que todas las personas pues no hablan los 4 o 5 idiomas, sino que también depende de la jerarquía. Japón es un país que se maneja por jerarquías, entonces digamos las personas que están más arriba en la jerarquía son las que manejan estos idiomas importantes por temas de trabajo, por temas de negocio, y nos hacen ver que es un país de jerarquías y que entre más arriba estés, más nivel de educación vas a tener y vas a manejar más idiomas. Les voy a dejar a continuación con mi compañero Daniel para que les explique otro tema importante. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a mirar un poco sobre el tema de los mecanismos de control social. Pues si hay algo que destacar en la cultura japonesa son sus valores en cuanto a la educación, el trabajo duro, la disciplina, la prioridad y los objetivos nacionales sobre los personales. Así, en la sociedad japonesa, las relaciones interpersonales están enmarcadas por los ideales de honor, obligación y deber, soportados por 4 principios: la verticalidad en las relaciones, el culto a la forma, la armonía social y la dualidad. Aquí, por ejemplo, la imagen del jefe sigue siendo sagrada y respetada. De la misma manera, las mujeres guardan pleitesía al hombre y resulta impensable que un japonés pues copie o plagie algo, pues todo esto va
en contra de sus principios morales y éticos. También Japón es uno de los países que mantiene la aplicación de la pena capital en caso de homicidio y traición. Y si bien en la etapa Kindai se abolieron las clases sociales, la sociedad japonesa tampoco es igualitaria, tal como lo planteaba nuestra compañera en la exposición anterior. Siempre las relaciones son de arriba hacia abajo en todas las áreas. Y en el siguiente aspecto, pues miramos esos aspectos de la identidad cultural, donde vemos que la cultura japonesa ha evolucionado asombrosamente desde la etapa Senshi hasta la actualidad, combinando influencias asiáticas, europeas y norteamericanas. Y entre esos aspectos significativos está el idioma, que ya nos dieron una breve explicación, la vestimenta, donde vemos que hay un vestuario tradicional que es el kimono y el yukata. La diferencia pues va de acuerdo al sexo, a la edad, al estado marital y al clima. La gastronomía también es un aspecto a destacar. Se ha posicionado en todo el mundo el sushi, que es como el plato bandera de la cultura japonesa, además de otros platos exóticos. Y en cuanto a la bebida, el sake, que es una infusión alcohólica a base de arroz, es la más popular, pero se consume igual el té como propio de sus rituales. La arquitectura también se destaca dentro de estos aspectos y pues se usa la madera como elemento principal, con esa mezcla de rigidez moderna, integrando espacios a la decoración con jardines, lagos, piedras, reflejando un paisaje cautivador e incluso espiritual. Y otras manifestaciones de la cultura son la lucha de sumo, el personaje legendario Gyotoko y los arreglos corales de Ikebana. Esto es un poco sobre lo que teníamos para dialogar dentro de los mecanismos de control y los aspectos de la identidad cultural. Gracias, compañeros, y finalizamos con la religión, animismo y supersticiones de la cultura japonesa, y podemos decir que según las últimas encuestas la religión mayoritaria es el sintoísmo, la cual es profesada por el 90% de su población, y le siguen el budismo y el cristianismo en una menor medida. El animismo que caracteriza la cultura japonesa proviene precisamente del shintoísmo, la vía de los kami, que es una religión que cree en la fuerza de la naturaleza y la relación de esta con el resto de los seres vivos. El shinto cree que cada elemento y parte de la naturaleza posee un alma y una fuerza que da lugar a los kami, que traducido literalmente es lo que está encima de los hombres. A estos kami se les da, están en un plano superior y una capacidad tanto de hacer daño como de proteger a los individuos. Ya finalmente, respecto a las supersticiones, pues tenemos unas que tienen que ver con los estornudos. Dependiendo del número de estornudos es si hablan bien, si hablan mal, o si alguien está elogiando o pensando en la persona, y si ya son muchos definitivamente se debe tratar de un resfriado. Respecto a los hipos, también hay supersticiones que si se tiene hipo más de 100 veces también puede significar la muerte. Y la más curiosa que me pareció es sobre los números, y es que no se pueden pronunciar los números 4, 7 o 9 porque su traducción es muy similar, o su pronunciación es muy similar a la palabra muerte. Entonces estos números tienen una doble pronunciación. Así hemos llegado a la parte final de toda esta exposición de la cultura japonesa. Sería muchísimo tema a exponer, pero apenas teníamos 2 minutos por cada uno, así que esperamos que haya sido de su agrado, y cualquier otra información pues puede buscar lo interesante de esta cultura. Que estén bien. Nos despedimos con la palabra clave japonesa de gracias, arigato. Arigato.